Bienvenidos a su espacio educativo hondurasensusmanos.com. Conozca a Honduras como su propia mano. Hoy continuaremos con los presidentes del siglo XX. Esta es la segunda parte en donde usted podrá conocer un poco más sobre esta trayectoria que han tenido los partidos que estaban en auge en aquel entonces para el siglo XX. ¿Cuál era el Partido Liberal de Honduras y el Partido Nacional de Honduras? Recordemos cuál era el objetivo de nuestra clase: examinar la trayectoria de los presidentes del siglo XX y sus aportes significativos en la República de Honduras a través de su mandato. Para conocimiento de ustedes, recuerden que su espacio hondurasensusmanos.com le brinda a usted la información que requiere para conocimiento y para extensión de aplicaciones de aprendizaje. Vamos a conocer que en 1956 se desarrolla una primer junta militar. Quienes participan de ella: el coronel Osvaldo López Arellano y el coronel Héctor Caraccioli, del 17 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 1957. En virtud de esta renuncia, los triunvirios generales El Roque Rodríguez y del mayor de ingeniero Roberto Gálvez Barnes, se organiza la Junta Militar de Gobiernos del coronel Osvaldo López Arellano y el coronel Héctor Caraccioli, quienes continuaron ejerciendo el poder de la nación hasta el momento de hacer la transmisión del mandato presidencial electo por la Cámara Constituyente al doctor Ramón Villeda Morales. Durante el régimen de la primera Junta Militar de Gobierno se crea el Departamento de Gracias a Dios por decreto número 52 y la misma constituyente elige al jefe de las Fuerzas Armadas, al coronel Osvaldo López Arellano. Esta es una de las juntas en donde se organizan varios de los presidentes para formar una participación política dentro de nuestro territorio nacional. También se desarrolla una segunda Junta Militar de Gobierno. Esto en el año de 1978, del 7 de agosto de 1978 al 22 de julio de 1980. Quienes participan: Policarpo Paz García, de quienes hemos hablado en la primera parte de los presidentes del siglo XX, Domingo Álvarez y Amílcar Zelaya, compuesto así por los militares de esta junta hondureña, que fue la que administró a Honduras al darle golpe de estado al general Juan Alberto Melgar Castro, y comienza así el gobierno nuevo de la Junta de Militares del gobierno de 1978. Su gobierno tuvo que luchar contra el agudizado crecimiento de la filosofía comunista en Centroamérica, motivo por el cual se organizó una propuesta para la intervención militar extranjera en el territorio nacional y separando así los gobiernos somocistas. Asimismo, el 16 de agosto de 1978 se canceló mediante mandato del Consejo Asesor. La ley electoral más tarde se convocaría para que las elecciones generales para la integración de una Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, las instalaciones de la Asamblea Constituyente en la ciudad de Tegucigalpa fueron dadas por el general Policarpo Paz García, recibiendo así un voto de reconocimiento a esta misma asamblea, y quien fue decretado para depositar la presidencia de la República en el año de 1980. Es uno de los hechos más destacados que fue firmada por el Tratado General de Paz con la República de El Salvador. Se viene una nueva junta, pero esta vez es la Junta de Gobierno, del 21 de octubre de 1956 al 12 de noviembre de 1957. Las Fuerzas Armadas de Honduras, el 21 de octubre de 1956, tomaron las riendas de la nación por medio de una Junta Militar de Gobierno, formada por el general Roque Rodríguez y el jefe director de la Escuela Militar Francisco Morazán,
por el coronel también Héctor Caraccioli, quien fue jefe de las Fuerzas Armadas, y por el ingeniero Roberto Gálvez Barnes, exministro de Fomento de Gobierno de facto de don Julio Lozano Díaz. La Junta Militar de Gobierno continuo y prudencia, dándole la participación a los elementos de tres partidos, su actuación ha sido normal hasta el día de hoy, dando cumplimiento al ofrecimiento que hicieron las Fuerzas Armadas de negar la oportunidad a la constitucionalidad. Convocan a elecciones para diputados el 21 de agosto de 1957 y el triunvirato general da fuerza para separar la Junta porque así lo disputaban las Fuerzas Armadas de aquel entonces. Las elecciones que se dieron fueron del Partido Liberal, quedando ganadas así con 36 curules, que el Partido Nacional solo tenía 18 movimientos en aquel entonces. Este régimen le daba el primer aniversario a la caída de don Julio Lozano Díaz y haber asumido el poder de junta militar, y así se instala la Asamblea Nacional Constituyente convocada a efecto de emitir una nueva constitución. Esta junta militar tiene miembros de gobierno a Honduras realizando las siguientes gestiones. Declara primero ampliar la amnistía para todos los delitos. Permite el regreso al país de los exiliados. La fundación de la Escuela Superior del Profesorado General Francisco Morazán. Asimismo, se crea el Departamento de Gracias a Dios. El mismo mes se sofoca un enfrentamiento armado con la vecina República de El Salvador en la región de Cruta. Estas son las participaciones como asamblea. Después de esta participación, conocemos a otro de los presidentes que ha tenido desarrollo dentro de la política de nuestro país. Conocemos así al presidente Julio Lozano Díaz, presidente por de facto. El 5 de diciembre de 1954 al 21 de octubre de 1956 se convierte el doctor Julio Lozano Díaz en presidente de facto por entrega del poder. Gobernó de facto asesorado por los miembros del Congreso Nacional, que pasaron a ser consejeros del Estado. Se rodea de elementos capacitados a los tres partidos para hacer gobierno nacional. Gobernó por medio de decretos, leyes, muchos de ellos de carácter revolucionario, dio amnistía general para los delitos políticos e indultos, rebaja de penas para los delincuentes comunes y suprimió el impuesto de vialidad que recargaba la economía de los hondureños injustamente. Esto se dio bajo decreto la suspensión de un 5% de los empleos públicos y funcionarios que pagaban para el sostenimiento del Partido Nacional de aquel entonces. Este golpe marcó el inicio de la intervención directa del ejército en la vida política del país. Asimismo, por primera vez, las Fuerzas Armadas de Honduras habían actuado como una institución y no como un instrumento de partido político en el derecho de un líder individual. Nuestro siguiente presidente, Juan Manuel Gálvez. Juan Manuel Gálvez Durón. Nació en la ciudad de Tegucigalpa el 10 de junio de 1887 y fallece el 20 de agosto de 1972. El doctor Juan Manuel Gálvez fue ministro de Guerra, Marina y de Aviación durante la presidencia de 16 años del general Tiburcio Carías Andino. Salió así electo por el pueblo como presidente y vicepresidente del Perito Mercantil, mencionando así que Julio Lozano Díaz menciona que ningún gobierno ha sido más progresista y efectivo en Honduras que el del doctor Juan Manuel Gálvez. Independizando del general Carías, se rodeó de elementos aptos para gobernar. Construyó carreteras, proveyó de luz, las fuerzas eléctricas y de agua potable a muchísimas poblaciones. Fue el creador del Banco Central de Honduras, quitándole así para siempre la regalía que por tantos años habían venido disfrutando los bancos particulares. Funda el Banco Nacional de Fomento para impulsar la agricultura y estimular nuevos cultivos en la República. Asimismo, esta creación de este banco es conocido como Banadesa.
Canceló la deuda externa e interna que venía gravando el erario nacional, abriendo el crédito internacional para nuestro país. Crea el impuesto sobre la renta de modo científico, logrando que el presupuesto se elevara de 20 a 60 millones de lempiras. Bajo la paz que implantó durante su periodo hubo completo orden y progreso. No hubo reos políticos ni exiliados. Convocó a elecciones de autoridades supremas presentándose tres candidaturas, la del general Carías Andino por el Partido Nacional, la del general Abraham Williams Calderón por el Partido Reformista y el doctor Ramón Villeda Morales por el Partido Liberal. Los tres partidos que hemos venido mencionando dentro del análisis que hemos estado dando sobre los presidentes del siglo XX. Siendo así que en 1956 fue nombrado como presidente de la Corte Suprema de Justicia y como homenaje a toda la trayectoria que ha tenido, se puede apreciar en el billete de 50 lempiras. Como homenaje, la denominación del presidente Juan Manuel Gálvez, quien dejó una trayectoria y un legado para nuestra nación de buenas obras, se le da su homenaje colocándole su imagen en la denominación del billete de 50 lempiras que circula en nuestro país. Recordemos que tenemos el ejercicio de aplicación, que es desarrollar un análisis interpretativo sobre la primera y segunda parte de los presidentes del siglo XX. Les agradecemos por estar siempre en su espacio educativo hondurasensusmanos.com. Hasta una tercera parte de los presidentes del siglo XX.